Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy estoy de blanco porque es una fiesta para la iglesia. Una fiesta muy importante, muy significativa. Celebramos la fiesta en toda la iglesia, en todo el mundo, de los tres grandes arcángeles de Dios: Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel es una palabra que viene del hebraico que significa quien como Dios. Es el arcángel conocido por haber precipitado a Satanás, que dice: ¿quién como Dios? Satanás se quería meter al puesto de Dios. ¿Quién como Dios? Ese es el arcángel guerrero que nos ayuda a vencer las batallas contra el enemigo, contra Satanás, contra el mal. El fundador de nuestra comunidad me ha hecho notar una cosa muy interesante. Si ustedes miran la imagen de Miguel, lo ven normalmente o con una espada o con una lanza, que mete el diablo bajo los pies. La espada. San Pablo, en la carta a los Efesios, dice que la espada del Espíritu, eso es la palabra de Dios. Entonces, este arcángel sí nos quiere ayudar siempre más a combatir a Satanás, pero nos ayuda también enseñándonos a combatir Satanás en nuestras vidas, a meter el diablo bajo los pies, como él. Es con la palabra de Dios. Porque el diablo, às vezes hacen los filmes exorcistas, que personas que van por las paredes, saltan, volan, etc. Ok. Están casos extraordinarios. Pero, realmente, concretamente, después, el gran trabajo de Satanás viene también a través de nuestros pensamientos. O às vezes, através também de outras pessoas, pode passar Satanás, como no caso de São Pedro, que dizia: não, Jesus não andará a morir a Jerusalém. E o Senhor diz: atrás de mim, Satanás, porque tu raciocinas segundo os homens e não segundo Deus. Então, esta arma poderosíssima, a mais poderosa, a palavra de Deus, é a arma que nos ensina. Temos que conhecer a palavra para conhecer o que pensa Deus, para empezar a raciocinar, a reflexionar sempre mais segundo Deus. E então o diabo se envolve um pouco como os zancudos que me estão perseguindo agora, que te disturba um pouco, pero tu não é muito difícil enviar os zancudos, digamos, em outro mundo, não é muito complicado. Então, com a palavra de Deus, nós podemos compreender quando nossa maneira de pensar, nossa opinião, hoje estamos no mundo das opiniões, como se todas as opiniões fossem iguais. Não, as opiniões não são todas iguais. Estão opiniões que são segundo o diabo, que são mentira, que não são verdadeiras, e estão as opiniões que são segundo Deus. A opinião, digamos assim, de Deus, a verdade de Deus. E nós, conhecendo a verdade de Deus, podemos expulsar a Satanás. Vos hago um exemplo, senão muito teórico e não se compreende nada. Por exemplo, niñas, hermanitas, faz bem. Por exemplo, o diabo, vocês podem vir e dizer: não é necessário andar ao catecismo. E vocês dizem: não é verdade. Porque Jesus en el Evangelio, por ejemplo, dice: esta es la vida eterna, que conozcan a ti, único y verdadero Dios, y aquel que has enviado, Jesucristo. O algunos pueden venir de nosotros más grandes: la misa. No, porque está escrito la palabra de Dios, la espada. No, porque está escrito, Jesús ha dicho: en verdad os digo, que não come mi cuerpo, como haremos dentro de momentos, que não come mi cuerpo e não bebe mi sangre, não tem a vida em si. Quem come mi cuerpo e bebe mi sangre, tem a vida eterna, e eu lo resucitaré no último dia. Ou a outros
ya el último ejemplo que hago, podríamos estar aquí hasta mañana con las tentaciones. Y este es un ejemplo que puede ser que acontece más veces, ¿ok? A muchos de nosotros. No es necesario andarme a confesar con el sacerdote, mamma mía, tengo que andar a ir al sacerdote todas mis cosas horribles. No, espada. Está escrito, Jesús cuando resucita aparece a los apóstoles y dice, ¿a quién ustedes? Como el Padre ha mandado a mí, yo mando a ustedes. Primero los sacerdotes, los apóstoles. ¿A quién ustedes perdonarán, quitarán los pecados? Serán perdonados, quitados. ¿A quién ustedes no perdonarán, no quitarán los pecados? No serán quitados. Entonces ahí comprendemos que para Dios tenemos que irnos a confesar. Sí, es humillante, por supuesto. Pero el Señor quiere propio así. Que si la próxima vez que viene el diablo a tentarnos, como alguien decía, para llevarnos al pecado, nosotros, mamma mía, no, yo no quiero pecar de nuevo. Porque senão después tengo que ir de nuevo a decir al sacerdote. Y empezamos a decir más, a meter más el diablo bajo nuestros pies. Como decía Fray Valentino, el fraile que ha empezado esta comunidad, bajo los pies, que puede ser figura de bajo nuestro camino, porque con los pies tú caminas. En nuestro camino el diablo empieza a estar abajo. Empezamos a caminar arriba del diablo. Después tenemos Gabriel. Gabriel también da una palabra hebraica que significa fortaleza, fuerza de Dios. Él en hebraico es siempre Dios, como alguien me ha hecho notar, que viene de Elohim, Dios, una palabra hebraica. Entonces, Gabriel, fuerza de Dios. Miquel, ¿quién come Dios? Gabriel, fuerza de Dios. Y este Gabriel, este arcángel, lo vemos, por ejemplo, en el anuncio del ángel, el anuncio del ángel Gabriel a María. ¿Por qué fuerza de Dios en el anuncio del ángel a María? Está un salmo que dice, Señor, tú me has respuesto, me has hablado y has aumentado en mí la fuerza. Porque la verdadera fuerza en nuestra vida es cuanto más está Dios que empieza. Nuestra relación con Dios se vuelve siempre más verdadera. Y tenemos un Dios que habla, hermanos y hermanas. Y muchas veces estamos distraídos. Alguien me hacía notar, está el libro de Job, que decía, Dios habla en un modo y de otro, pero no se hace atención. Entonces, esta cita que me han hecho notar aquí en nuestra comunidad religiosa, te hace comprender que muchas veces somos nosotros que no hacemos atención a Dios. Que Dios habla y nosotros estamos distraídos. Entonces, en nuestra vida, para ser siempre más llenos de esta fuerza de Dios, Gabriel, de esta fuerza de Dios, hay que escuchar las anunciaciones de Dios, siempre más. A este Dios que habla, que nos responde cuando nosotros lo invocamos. Y después tenemos Rafael, el arcángel Rafael, que significa medicina de Dios. Y aquí también nos lleva de nuevo al grande milagro, a la verdadera medicina, que es la palabra de Dios. Como dice la Escritura, no fueron los óleos, esto y aquello que me han curado, sino tu palabra, Señor, que todo cura. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que cura no solo todos los males, sino también el más grande de los males, que es la muerte. Si nosotros verdaderamente tomamos esta medicina de la palabra de Dios, vivimos siempre más esta palabra, conocemos y vivimos siempre más esta palabra de Dios, nos hará levantar de la muerte como Jesús se ha levantado de la muerte. Jesús es la verdadera medicina, porque Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios que se ha hecho carne. Y por eso también los padres de la iglesia llamaban a la Eucaristía, que dentro de un momento celebraremos, consagraremos, llamaban a la Eucaristía el fármaco, la medicina de la inmortalidad, porque es Jesús. Jesús vivo, la palabra de Dios
hecha carne. Mi cuerpo es verdadera carne, verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Entonces nosotros, que a veces están dos momentos en la misa. Primer momento que estamos ahora haciendo es la liturgia de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, reflexionar en la homilía sobre la palabra de Dios. Y después está un segundo momento, que es la mesa de la Eucaristía, que es la palabra hecha carne. Así, vivir la misa significa siempre más escuchar la palabra y poner la palabra en práctica, vivir la palabra. Entonces sí que viviremos siempre más la misa. Y como decimos también en las oraciones litúrgicas, y la paz del Señor estará siempre más con nosotros. La paz del Señor. No una paz así, la paz de Dios. Se podría hablar aquí de los arcángeles hasta mañana. Escuchamos. ¿Qué cosas hemos escuchado en las lecturas que la iglesia nos propone hoy? Está llamada de Natanael. Natanael muy fuerte. Jesús le hace un gran elogio. Este es un verdadero israelita en el cual no está falsidad, no está engaño, que es sincero, que es verdadero, es real. Y se ve de luego, porque Natanael responde, ¿dónde me conoces? Es la primera vez que te veo. ¿Cómo vas a saber que yo soy verdaderamente sincero? Te he visto bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Tú eres verdaderamente el Mesías. Y el Señor dice, porque te he dicho que te he visto bajo la higuera, ¿tú crees? Verás cosas mucho mayores. Ese también nos invita a nosotros, de ser siempre más sinceros con Dios, de verdaderamente ser hombres y mujeres de fe, que reconocen el Señor. No sé qué cosa tengo una idea, pero no sé qué cosa realmente ha pasado, pero cualquier señal estaba fuerte que ha vivido Natanael para creer. Pero era atento, no era distraído, y ha creído. Pero sí le ha hecho ver, verás cosas mucho más grandes. Los ángeles de Dios bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque ángel, una palabra del griego, angelos, que significa mensajero, alguien que lleva un mensaje da parte de otra persona. Y el mensaje de cada ángel de Dios es uno, es la palabra de Dios. Jesús, la palabra viva, es el mensaje de Dios. Los ángeles bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. También nosotros nos volvemos en cualquier modo, como decía, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, nos volvemos siempre más también nosotros ángeles. Cuanto más nosotros nos volvemos personas que llevan este mensaje divino a los demás, que anuncian la voluntad de Dios, anuncian la palabra de Dios a los demás. Nos volvemos ángeles. Pero para hacerlo realmente, no solo en teoría, verdaderamente, tenemos que salir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cada cosa que decimos, que anunciamos, tiene que ser en Cristo. Y también nuestra vida tiene que ser en Cristo. Porque si no, tú dices una cosa, haces una otra, ¿quién te va a creer? Ni mismo cree en lo que está diciendo, porque no lo vive. Estaba un Papa Pío XI que lo decía muy claramente. El pregador, lo que anuncia la palabra de Dios, que no pone en práctica la palabra que anuncia, la verdad que anuncia, destruye con una mano lo que había construido con la otra. Y esto es importante para nosotros, no solo para nosotros sacerdotes, para cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes están esposados, casados, tienen hijos pequeñitos, imaginen vuestros hijos si ustedes dicen, muy importante ir a misa, y ustedes no vienen más. No ven nunca. ¿Qué pasará cuando llegan a 12, 13, 14,
15 años, tú no vas y yo voy. Entonces hay que anunciar la palabra, no solo con las palabras, con nuestra boca, sino también con nuestra vida. Hemos escuchado en la primera lectura el libro de Daniel, que habla de Dios, del reino de Dios y del trono de Dios. Y dice que el trono de Dios, su trono, llamas de fuego. Un río de fuego brotaba delante de él. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor también en cualquier modo? Con esto, estoy terminando. Que sí, anunciar la palabra de Dios con las nuestras palabras, con nuestra vida, pero también con fuego. Que no seamos como aquellos que hacen adormecer a todos. Hagamos eso. Pasamos esta pasión que tiene Dios por las almas, este fuego del amor de Dios, que verdaderamente desea anunciar la palabra, la única palabra que nos puede livrar de otros fuegos, como los fuegos del sufrimiento, como el fuego del sufrimiento eterno. Nos despedimos de esta gracia a Dios, también de cada uno de nosotros, sin excepción, sea que tenemos 100 años, 70, 40, 5 o 6. Está a nosotros siempre más llenarnos de Dios, desear conocer la palabra de Dios, anunciarla a los demás, sea con la boca, sea con nuestra vida, pero anunciarla en un modo vivo, apasionado. Pero la pasión no se construye, no se inventa, o la tienes o no la tienes. Y la pasión tiene que ser la pasión, como ha hecho notar este fraile que había hablado antes, Fray Valentino, mas la pasión de Cristo, que es la salvación de las almas. Si verdaderamente creemos, comprendemos lo que está en juego, la gloria, la belleza eterna que nos espera a todos si seguimos a Jesús, y el peligro eterno que nos espera si nosotros seguimos al diablo, entonces sí, que seremos guerreros con la espada de la palabra de Dios, con la fuerza de Dios que nos habla, que nos responde, y daremos a tantos la medicina que es la palabra de Dios, que nos puede no solo curar de todas las enfermedades, de todos los males de este mundo, sino nos puede curar también de la muerte, hacernos inmortales. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre sea alabado.